Buenos días, buenas tardes, buenas noches o bueno el momento en el que sea que estás viendo este vídeo. Este es el segundo vídeo de la serie sobre métodos de estudio. El anterior lo dejo por aquí para que lo veas después si no lo has visto todavía. Y hoy te voy a hablar de dos métodos de estudio. Y hablo de dos en un solo vídeo porque tienen mucho en común. Estos son los métodos SQ4R y SQ5R. Es posible que ya hayas oído hablar de ellos, pero si no, pues ya va siendo hora de conocerlos. Mira el vídeo hasta el final y aprenderás a usarlos en tu estudio, qué ventajas y desventajas tienen y cuándo te conviene usar estos métodos de estudio o si es preferible optar por otros. ¡Empezamos! Si quieres seguir mejorando la forma en la que estudias, evitar las distracciones, concentrarte mejor, conseguir apuntes, conseguir exámenes, resolver tus dudas y encontrar la ayuda y el apoyo de otras personas que estudian lo mismo que tú, te puedes unir al Liceo Merit Club, nuestro club de estudio privado en Discord. Y además tendrás acceso a contenido y recursos solo para miembros. En la descripción te dejo el enlace para que le eches un vistazo. Te espero dentro. Y ahora sí, sigamos con el vídeo. El método SQ4R es una técnica de estudio y lectura que te permite mejorar tu comprensión de los textos, retener la información por más tiempo y mejorar tus habilidades de estudio. Esta técnica consiste en 6 fases principales que debes seguir al estudiar y debes su nombre a las iniciales de cada una de estas fases, que son las siguientes: Survey, Question, Read, Recite, Rewrite y Review. En español, escanear, preguntar, leer, recitar, reescribir y revisar. Pero espera, esto te suena, ¿verdad? Si viste mi último vídeo verás que se parece mucho al método de estudio SQ3R. Y efectivamente, así es, porque el método SQ4R no es un método totalmente nuevo, sino que es una evolución del SQ3R. Como podrás haber deducido por su nombre, la diferencia es que en este se añade una fase más, una cuarta R. Esta es la fase de rewrite, en español reescribir. Lo mismo sucede con el método SQ5R, que lejos de ser un método novedoso, es una evolución de estos, añadiendo otra fase más al final, la quinta R. Esta fase es la de reflect, en español reflexionar. Por eso, dado que las fases que tienen en común ya las expliqué en el vídeo anterior, en este vídeo las mencionaré a modo de repaso y me centraré en las nuevas. Si quieres conocer mejor las fases del método SQ3R, puedes ver este vídeo en el que lo explico. Entonces veamos cómo usar los métodos SQ4R y SQ5R para estudiar. Escanear. En esta primera fase se trata de hacer una lectura rápida y superficial del texto, para hacerte una idea general de su contenido. Preguntas. En la segunda fase debes formular preguntas respecto al texto. Aprovecha para ello todas las dudas que te surgieron mientras leías. Lectura activa. Ahora es el momento de hacer una lectura profunda del tema, con el objetivo de comprender el texto perfectamente y de buscar las respuestas a las preguntas que antes formulaste. Recitar. En esta fase tienes que responder a las preguntas anteriores en voz alta y sin consultar el texto. Otra forma de hacerlo es creando apuntes, esquemas o resúmenes con tus propias palabras. Esto es lo importante, hacerlo sin revisar el texto y con tus propias palabras. Reescribir. Aquí llega la primera incorporación en el método SQ4R. Si en la fase anterior lo importante era usar tus propias palabras y recitar en voz alta, en esta fase sí puedes apoyarte en el texto y debes responder a las preguntas con todo lujo de detalle, pero esta vez no en alto, sino todo por escrito. También puedes crear, partiendo del texto, apuntes, mapas mentales y esquemas. Esto ayuda a consolidar la comprensión del contenido y a memorizarlo, a completar o corregir aquello en lo que la fase anterior fallaste y a desarrollar habilidades de síntesis y análisis. Revisar. La fase de revisar es para hacer repasos. Repasa todo el material para fortalecer el aprendizaje. Reflexiona. Y ahora, al fin, llegamos a la última fase, la que se incorpora en el método SQ5R. El objetivo de esta fase es reconocer qué cosas has hecho bien y cuáles mal, qué sabes mejor y qué te cuesta más. Para ello, revisa las preguntas y todo el material de estudio que creaste. Revisa el texto original, consulta otras fuentes si lo necesitas y reflexiona acerca del conocimiento adquirido. La reflexión profunda te ayudará a descubrir cuán bien comprendes esa información. Tras tu análisis y reflexión, vuelve a tu estudio y aplica además en lo que llevas peor. Los métodos SQ4R y SQ5R presentan varias ventajas, algunas de ellas las tienen en común con el método SQ3R. Mejora la comprensión. Estos métodos ayudan a mejorar la comprensión de los textos, ya que primero el acercamiento, la reflexión y la lectura profunda después facilitan la comprensión. Activos y entretenidos. Implican hacer preguntas, recitar información y reflexionar sobre lo que se ha leído. Eso requiere la participación activa en el proceso de aprendizaje y hace que la tarea sea más entretenida que únicamente leer y tratar de memorizar desde el principio. Pueden ser más efectivos que el SQ3R. Las fases de reflexión y reescritura pueden ayudar a crear material de estudio de mayor calidad y a fortalecer la memorización.
Es adecuado para temarios largos. El método ayuda a poco estudiar todo el contenido y aprenderlo. En cuanto a sus desventajas, son exactamente las mismas que en el método SQ3R. Requiere mucho tiempo, es un método de estudio que para que dé sus frutos debes empezar a estudiar con bastante antelación, si no serás incapaz de pasar por todas sus fases, por lo menos no dedicando a cada una el tiempo que merece. En resumen, los métodos SQ4R y SQ5R son muy efectivos para mejorar la comprensión y retención de información, muy útiles en asignaturas con mucho contenido y sus fases añadidas te pueden dar un plus sobre el método SQ3R, pero igualmente requieren bastante tiempo. ¿Y tú, los has usado alguna vez? ¿Qué método prefieres? Dímelo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y activa la campanita porque te espero en el próximo vídeo con un nuevo método de estudio.